Buenos días. Buenos días, profe. Somos poquitos todavía. Bueno, sigamos entonces con nuestro periplo por la religión griega y sus derivaciones que en última instancia se resuelven de una manera determinada como pensamiento, como filosofía. Si bien para esto hay que dejar de lado lo que ocurrió en la costa de lo que hoy es Turquía, que es donde propiamente nace el pensamiento como un sustituto frontal, digamos, enfrentado al mito. Lo que estamos describiendo acá es una deriva que va a consolidarse o plasmarse en lo que llamamos la idea de un alma inmortal, que luego se traduce o se transforma en el orfismo y en el pitagorismo. Pero para eso todavía nos falta un trecho. No sé si pudieron leer el texto de Rode, sería conveniente que así fuera, porque hoy quizás comencemos con ese texto. Pero la primera parte de la clase la vamos a dedicar a continuar con lo que empezamos la clase pasada, que era una descripción del fenómeno dionisíaco. Luego con el texto de Rode lo que hacemos es acentuar lo que en general estuvimos diciendo la clase pasada. Bien, lo que ocurrió con el dionisismo es lo que podríamos llamar una revolución religiosa. Hasta tal punto es una revolución que el mismo Erwin Rode, y lo van a leer en el texto, dice: gotas de sangre extraña en las venas griegas. Eso ilustra este fenómeno revolucionario y que no puede haber sido originado por una transformación endógena, o sea, una transformación que no haya tenido una influencia externa. O sea, gotas de sangre extraña en las venas griegas lo que muestra es que debe haber habido una influencia de un orden otro en la religión griega para que dé lugar a una transformación tan radical. O sea, esa transformación radical se ilustra con lo que dijimos acerca de la afirmación de Mircea Eliade, cuando dice que el hecho de que la persecución sea una constante en todas las historias alrededor de Dioniso, lo que muestra es una reacción de la religiosidad tradicional griega frente a una experiencia de carácter místico que hacía peligrar a esa religiosidad que, como ya hemos descrito por lo que dice o lo que estudiamos con Parker, es una religiosidad donde toda celebración era promiscua. Esto quiere decir, todo estaba a la vista. Y no había una preferencia particular por algún dios o por algún tipo de celebración. Todas era más o menos homogéneo, era parejo, era simétrico el comportamiento del ciudadano respecto de la divinidad. El dionisismo tiene un poder como absorbente, y esa experiencia es de tal intensidad que parecería dejar de lado a todas las otras, ¿no? En lo que hace al origen, eso no nos importa demasiado. El otro día hemos dicho que, a pesar de lo que dice Rode, que hace nacer el dionisismo en Tracia, en lo que hoy es Bulgaria, o sea, el norte de Grecia, noreste de Grecia, ya en las tablillas micénicas, esto es siglo XIV, siglo XIII a.C., aparece Dioniso, o sea, mucho antes de lo que piensa Rode acerca del dionisismo.
Pero esas cuestiones, digamos, histórico o genealógicas no son importantes para nosotros. A nosotros lo que sí nos importa es poder establecer un vínculo, un puente entre el fenómeno religioso y esto que llamamos el pensamiento, no propiamente la filosofía, ¿no? La filosofía es una derivación, en muchos casos, estilística, ¿no? Es una nueva forma de una literatura diferente. Lo que importa de lo filosófico, bueno, nos importa a nosotros, es una clase de filosofía, es un curso de filosofía, es poder, como digo, establecer cuáles fueron los vínculos y en particular las continuidades y discontinuidades entre el pensamiento religioso y el pensamiento filosófico. Y en este marco, el dionisismo tiene un papel central, que bueno, eso lo tendremos que demostrar, ¿no? Por otra parte. Bueno, hablábamos la clase pasada de estas celebraciones en la cumbre de las montañas, en los bosques, estas celebraciones paroxísticas, donde de un modo extremo se ponen en juego diferentes posibilidades humanas, carreras enloquecidas, danzas frenéticas, ¿no? Una suerte de, digamos, riesgo, ¿no? Poner en emergencia de un modo extremo determinadas posibilidades humanas, y eso daba lugar a una experiencia mística. Habíamos dicho que la mística es esa experiencia donde el individuo, habiéndose despojado de su individuación, experimentaba una fusión, una identificación con el Dios. Y esto lo acentuamos porque no se trata de una visión, no se trata de una contemplación, no se trata ni siquiera de una participación, sino de una experiencia en la cual el individuo es el mismo Dios. Y eso, decíamos, eso es la novedad absoluta, ¿no? Una religiosidad o una transformación de la religión griega a través del fenómeno del misticismo. Agregamos también que el dionisismo no es una exclusividad griega, sino que en toda cultura existen celebraciones en las cuales los individuos tienden a despojarse del peso que implica la vida en comunidad, la vida civilizada, llamémoslo. Pero, y en esto traemos algunas citas de Nietzsche que dice que a diferencia de los haces orgiásticos de los babilonios, todo esto está el nacimiento de la tragedia, ¿no? En las celebraciones dionisíacas de los griegos, estos se vieron amparados por la asistencia, por la presencia del apolíneo. Esto es una fuerza figurativa. Y esa fuerza figurativa para Nietzsche es la que salvó, entre comillas, a los griegos de haber caído en ese tipo de celebraciones donde se disuelve todo rastro de civilización. El hombre regresa al mono y al tigre, si se acuerdan. Este amparo de lo apolíneo a los excesos peligrosos de lo dionisíaco tiene el modo de una experiencia extática, en la cual los individuos contemplan la presencia del Dios. Y decíamos que si bien el Dios que se aparece es sin duda Dioniso, el orden de la aparición es del orden de lo apolíneo. Se da entonces aquí una fusión, o una complementación, o una articulación, como quieran llamarlo, una copertenencia, participación, complementariedad entre lo dionisíaco y lo apolíneo. Esto es lo dionisíaco, que en realidad es una forma de la embriaguez, de la pérdida de sí, recupera al individuo a través de una visión extática. Y esa visión tiene un carácter redentor, porque nos redime, o los redime, del peligro de deshacer toda forma humana en este caso. Y recuerden que la manera que tiene Nietzsche de describir este fenómeno, que es obviamente algo que él imagina,
es, imaginémonos a esa masa entusiasta, recuerden que la palabra entusiasmo quiere decir Dios en mí, de pronto y en el extremo último de esta excitación de lo dionisíaco, ve de un modo colectivo a la divinidad. Y eso visto es el origen de un fenómeno muy particular que tendrá como plasmación final lo que llamamos tragedia ática, ¿no? La tragedia griega. Y dijimos también que esas celebraciones de los campos es civilizada, en el sentido etimológico de la palabra, porque cives quiere decir ciudad en latín, civilizada por Pisístrato en el siglo VI. ¿No? Que la primera noticia que se tiene de una celebración trágica es el 534 a.C. con Tespis, del cual sabemos solamente eso, y que después se transforma en lo que es la polis ateniense, en una celebración anual donde disputan como una competencia, es una competencia de las tragedias, en teatros que ya los hemos descrito, como el del Epidauro, al aire libre obviamente, durante todo el día se celebran. Las tragedias en general son trilogías, o sea, son 3 tragedias, se representan 3 tragedias, una comedia que tiene de algún modo un carácter como de balsámico, como para atenuar, porque recuerden lo que decía Aristóteles de la tragedia, que tenía un fin catártico, esto es, de limpieza. Nosotros diríamos de neutralización o sublimación de aquello que los espectadores ven sobre el escenario, que en general es trágico. Llamamos trágico a esta tensión entre la, podemos decir, fragilidad humana y la potencia del destino, ¿no? Recordemos que ese destino es lo que los griegos llaman la moira, que lo personifican en 3 mujeres, Cloto, Láquesis y Atropos, que son las que hilan el hilo lo que llamaríamos el hilo del destino, ¿no? Esa, digamos, tendencia heroica a pelear contra los designios que, como decíamos, ni siquiera los dioses conocen. Hablamos de esos 3 trágicos, Ésquilo, Sófocles y Eurípides, que yo no lo podríamos saber con claridad. El hecho es que a esas desprolijas celebraciones nocturnas en las montañas y los bosques se transforman en un espectáculo hierático, ¿no? Que tiene, por lo menos en las primeras épocas, un profundo sentido religioso, ¿no? Donde tanto el público como los espectadores están unidos en una experiencia religiosa, podemos decir, donde lo que ocurre en el escenario y lo que les ocurre a los espectadores forman parte de un mismo fenómeno, ¿no? Como que las peripecias del héroe trágico, de algún modo, son las del público. Recuerden que ese público era en el principio lo que después, en la tragedia misma, era el coro. O sea, hicimos hablamos un poco de Wagner. Wagner decía que aquello que los que participaban de una experiencia, que era la participación en sus obras, aquello que experimentaban los espectadores, mal llamados espectadores, en esas celebraciones que era la visión de las óperas de Wagner, valía mucho más eso que vivían que todo lo de su vida cotidiana. Esto es una suerte de religión del arte, o religión artística, lo que pretendía Wagner, que explícitamente quiere regresar a lo trágico de los griegos, ¿no?
Y decíamos también, bueno, que la ópera sería la forma actual, la actualización de aquello que fue la tragedia. Bien, habíamos empezado a decir lo de Aristóteles, que Aristóteles veía que tenía una suerte de catarsis social, de una catarsis colectiva, donde a través de la conmiseración y el temor, los espectadores se veían redimidos de esas pasiones que veían desplegadas, trágicamente diríamos nosotros hoy, en el escenario. Nietzsche le retruca, como Nietzsche se pelea con Sócrates como si lo tuviera delante, también con Aristóteles, aunque le tiene más respeto a Aristóteles que a Sócrates, que él no está de acuerdo, que la tragedia no es un neutralizador de las pasiones, sino que es un intensificador de las pasiones. Pero bueno, eso lo dejamos como una cuestión complementaria. Lo que voy a iniciar ahora es simplemente una observación que después terminaremos explicitando mejor cuando nos ocupemos de Platón, es que el dionicismo, a pesar de tener esos orígenes, podríamos decir, desprolijos, expansivos, intensos, como bien dice Rode, son como una primavera, ¿sí? Donde la intensidad no puede ser sostenida. Y esa imposibilidad de sostener esa intensidad deriva de un modo muy particular en la constitución de comunidades, podríamos llamarle sectas, donde podríamos decir que los griegos o algunos griegos infieren lo siguiente, ¿no? Eso después lo vamos a ver cuando veamos el texto de Rode, y acá traigo una frase de Walter Otto, ¿no? Que es un famoso investigador de las religiones, en un libro que se llama Teofanía. Teofanía quiere decir la manifestación de Dios o de lo divino, ¿no? Donde cita a Goethe. Goethe dice algo así, no recuerdo textualmente la cita, pero dice, lo vamos a traducir conceptualmente, es: solamente es posible experimentar lo divino si y solo si lo divino ya estaría presente en nosotros. Como que uno puede experimentar lo divino si eso divino preexiste en nosotros. Quizás tenga la forma de una inferencia lógica, pero de hecho, esas comunidades como la órfica, lo que hacen es perseverar, escudriñar, profundizar en esa novedad absoluta. Esto es que, y esto tiene que ver con digamos, la emergencia de lo que podemos llamar el individuo. Hay una concepción que es común también a todos, que es lo que se llama la culpa vicaria. La culpa vicaria es esa culpa que se transmite de generación en generación y que lo que ocurre es que hay una transgresión en el principio y esa transgresión mancha de un modo unánime y homogéneo a todas las generaciones que siguen. O sea, el ejemplo que nosotros tenemos, obviamente, ustedes estarán pensando en el pecado original, ¿no? Para el cristianismo hay una transgresión en el principio y esa transgresión mancha de un modo uniforme, permanente y homogéneo a toda la raza de los humanos. Y es necesario un ritual para neutralizar el efecto de esa mancha. Llamamos a eso culpa vicaria. ¿Dónde lo tenemos? El ejemplo griego más claro es la historia de Edipo. O sea, Edipo, el hijo de Layo, el rey de Tebas,
es condenado a muerte cuando nace, porque hay un designio del cual se entera Layo de que lo va a matar. Lo deja el campesino a merced de la intemperie, lo recoge un sirviente del rey de Corinto y nace como el príncipe de Corinto, Edipo, ¿no? Ahí tienen ustedes como, de un modo u otro, el destino aquí hace que se cumpla ese designio que no es sino el castigo de lo que había hecho Layo en una excursión al Peloponeso con Pelops, ¿no? Esa mancha se traduce, bueno, esa idea de la culpa vicaria es una de las transformaciones que, o digamos, de las, se elimina esa idea con la emergencia del individuo. ¿Por qué? Porque la emergencia del individuo hace que la interpretación que tengamos nosotros de nuestras faltas, o nuestras faltas no son el producto de una fuerza ciega o de una transgresión producida en el principio que implica una fuerza ciega que me va a condenar a reproducir necesariamente esa mancha, esa culpa con mi vida, ¿no? Como el caso de Edipo. El ejemplo más claro que tengo para mostrar cuál es esta impronta en nosotros es un fragmento de Las Troyanas, que es una tragedia de Eurípides. Están Hécuba, que es la reina de Troya derrotada, y Helena. Helena, saben, la hermosa Helena que es raptada por Paris y es la causa de la guerra de Troya. Pensé que se escapó con él. ¿Cómo? Pensé que se había escapado con Paris. Sí, y estaba en Troya entonces. No entiendo. Ah, no, porque te escuché raptar, pensé que era que se escapó, no sé. Bueno, depende de las interpretaciones. Pero bueno, Sí, es lo mismo. sí, es cierto, parece que ella estaba de acuerdo, ¿no? De todas maneras, hay un momento muy tierno en la Ilíada cuando Layo le dice, a ver, niña, tú no eres culpable de todo esto, sino que es un designio de los inmortales que te haya suelto. Dime y descríbeme quiénes son los aqueos, ¿no? O sea, que están como en la muralla, y lo que hace Helena es decirle, bueno, ahí están los mirmidones, ahí están, le describe toda la flota, ¿no? Bueno, pero no es el caso este que voy a contar, porque Helena dice, no fui yo, fue Afrodita, que, digamos, asistiendo o poseyéndome, hizo que me enamorase de Paris, y bueno, todo este desastre no es sino algo que fue urdido por los inmortales para la destrucción de todo, bueno, todo lo que puedan querer decir. Y Hécuba, o sea, lo que sería la suegra, le dice, no, no fue Afrodita, fuiste vos y tus bajas pasiones. ¿Ven? Ahí tienen con absoluta claridad los dos mundos, ¿no? Un mundo en el cual la vida de los hombres estaba orientada, asistida, determinada por los designios incognoscibles de los inmortales, y la nueva concepción que empieza a emerger, que es el individuo en el sentido de un sujeto que es capaz de acometer acciones y hacerse responsable de los efectos de esas acciones. Entonces, por eso Hécuba le dice, no fue Afrodita, fuiste vos y tus bajas pasiones, ¿no? Diciéndole, es o fue una decisión tuya, ¿no? Vos sos responsable. Entonces, nosotros después, o no nosotros, pero por ejemplo, en la época de Agustín, de San Agustín, que es el siglo V después de Cristo, siglo IV y V, Agustín se hace maniqueo. Es 7 años maniqueo. Y el maniqueísmo que decía que había dos fuerzas, la fuerza del mal y la fuerza del bien, eran dos principios cooriginarios e irreductibles, ¿no? Y el campo de batalla de esos dos principios es el alma de cada uno. Esto es, si yo acometo una acción
moralmente mala, dañina, no es que sea yo, sino que es la preeminencia de una fuerza sobre la otra. Lo mismo que el caso contrario. Esto es lo que dice Elena, es una idea acerca de qué cosa es un ser humano y cuáles son las fuerzas que determinan sus acciones. Bueno, esta emergencia de la individualidad está acompañada primero de la disolución de esto que llamamos la culpa vicaria, y por otra parte la idea basada en la convicción de que si existe en nosotros algo de naturaleza inmortal, debe ser preservado, cuidado, resguardado a través de todas y cada una de las acciones. ¿Por qué? Porque si hacemos caso al cuerpo, eso tiene un efecto corrosivo sobre las posibilidades de que el alma pueda liberarse de la cárcel del cuerpo y no impedir que pudiese redimirse de un modo definitivo como que tiene la forma de un regreso a un orden de lo divino, ¿no? Esa es, digamos, aunque eso quizás no está tan explícito en el orfismo, sí está claro en el pitagorismo, ¿no? La idea de la transmigración de las almas, que es otra inferencia. Esto es, si el alma es inmortal, lo que nosotros somos, nuestro cuerpo no es sino un ropaje transitorio de una sustancia inmortal que trasciende esta nuestra vida y luego va a depositarse en otra. Pero la lógica del depósito en otra vida tiene que ver estrictamente con lo que hagamos en esta, ¿no? Esto es, si nos entregamos de un modo indiscriminado a aquellas, digamos, pulsiones que provienen claramente de la carne, del cuerpo, eso tiene un efecto contaminante y que sin embargo puede ser revertido a través de la ascesis. Esto es, ascesis quiere decir ejercitación, ¿no? Esa ejercitación es lo que permitiría que el alma pudiese despegarse de la incidencia del cuerpo en nosotros. Como ven, todo esto tiene mucha prensa hoy, va mucha prensa. Las personas que creen en la reencarnación, por supuesto, todo el hinduismo, el budismo, piensa que hay en nosotros algo inmortal que se va transmigrando y se va depositando en diferentes cuerpos, mejor dicho, mejor que cuerpos, digamos, diferentes vidas, ¿no? Y dependiendo de la calidad de nuestra existencia actual, tendrá una derivación en la próxima vida, ¿no? Eso es, en última instancia, la otra deriva del fenómeno dionisíaco. O sea, tenemos un camino que conduce al fenómeno trágico y otro camino que conduce al establecimiento de instituciones de carácter monástico, ¿no? Como termina siendo la secta pitagórica. Pero como les digo, eso después, cuando lleguemos a Platón, lo veremos con más profundidad. Pero tengamos en cuenta la dimensión, por sus efectos, que tiene el fenómeno dionisíaco, como una verdadera revolución. Teniendo en cuenta esta afirmación de Rode, como les digo, que esa intensidad no puede continuar, o sea, no podría continuar. Él lo dice de una manera bastante gráfica, es muy difícil el regreso a lo cotidiano después de haber experimentado con esa intensidad, ¿no? Después de haber experimentado eso, de esa copertenencia del hombre con lo divino. ¿Cómo se hace para el regreso? Es muy difícil. Entonces hay una forma de atenuación hay que pensar que los griegos son un pueblo
esperen que voy a trabajar esto, pensante. Y ese pensamiento no es una cuestión así tan, es un pensamiento creador. En ese sentido, fíjense ustedes que de la prepotencia un tanto ciega de lo dionisíaco se deriva, se transfigura todo eso en esa obra hierática donde lo sagrado está en su lugar, que es la tragedia, ¿no? Y la complejidad de la tragedia. El coro de la tragedia habla en dialecto laconio, o sea, en espartano, que es una cosa más dura, más... Y los actores en ático, ¿no? O sea, la lengua es un dialecto de Atenas, ¿no? Pues obviamente se podrían entender, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, hay toda una creación inconmensurable. Esa capacidad de creación la vemos, como también dice Nietzsche, ¿cómo es posible, dice, que este pueblo que ha experimentado los horrores? Cuando dice esto, lo dice porque, ¿cómo ilustra esto de los griegos experimentaron los abismos, los horrores de la existencia? Lo ilustra con una historia, que es el rey Midas, ¿no? El rey Midas, ese que Borges dice, de hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo exploro en vano los confines de esta alta y otra biblioteca ciega, ¿no? Que es el rey Midas, cuando toca algo lo convierte en oro, de hambre y de sed, ¿no? Bueno, ese rey Midas es el que persigue al sabio Sileno, una deidad de los bosques, que no es casual que sea a quien Dioniso protege y educa, o sea, Zeus, cuando ve que Hera va a hacer todo lo posible para matar a Dioniso, o sea, su esposa, se lo encarga su educación a Sileno. Sileno sería como un gnomo, digamos, ¿no? Para nosotros. Entonces, cuando el rey Midas al final lo acorrala, porque mira, lo que quiere es que le diga qué es exactamente el hombre, qué es esto, qué somos. Entonces el demonio irónicamente nos dice, raza miserable de un día, lo mejor para ti es imposible, no ser, no haber nacido. Lo mejor para ti es morir pronto. Es una cosa tremenda. Dice Nietzsche, ¿cómo puede ser que este pueblo que ha experimentado los horrores de la existencia, o sea, la fragilidad, la exposición, ¿no? Todo esto que de algún modo tarde o temprano conmueve a todo ser humano, ¿cómo puede ser que ellos mismos hayan creado o se hayan transfigurado, no quiere decir creado, en la figura jovial de los olímpicos, ¿no? Están siempre banqueteando, siempre están urdiendo historias, ¿no? De algún modo para divertirse. ¿Cómo puede ser? Dice que, ¿de dónde sacaron la fuerza, la energía para poder haber creado ese reino de figuras, en última instancia, joviales, ¿no? No podemos dudar de que cada, como dice Parker, un dios representa una posibilidad humana llevada al extremo de la excelencia. O sea, eso es un dios. Afrodita, fíjense, ¿no? Las pasiones humanas transfiguradas. Pero no solamente las pasiones, sino las capacidades. Piensen en la racionalidad con Palas Atenea, ¿no? O sea, cómo podemos ver a trasluz de la presencia de los inmortales posibilidades humanas, pero que ya no son humanas. Son algo que de lo que no hemos hablado y hablaremos, lo que los griegos entienden por physis, lo que malamente nosotros traducimos por naturaleza. Ellos habrían sido una suerte de geniales traductores, descubridores de la potencia inconmensurable que anida en toda la naturaleza y que de algún modo misterioso se resuelve en nosotros, se transfigura en nosotros y a su vez nosotros podemos, no sé, no sé cómo decirlo, plasmarlo en esas figuras.
y además urdir toda esa enorme cantidad de historias, la cantidad de mitos, de historias que rodean a los olímpicos, es inconmensurable. Eso es lo que Nietzsche se queda perplejo, y un filósofo contemporáneo, casi un filósofo que murió hace 40 y pico de años, es un contemporáneo, que Heidegger, dice, los griegos vivieron esa experiencia de los dioses y de toda su vida, pero no pudieron pensar, o sea, estuvieron demasiado ocupados en experimentar de un modo pródigo todo eso que se les ofrecía como lo humano, ¿no? Cuando decíamos el otro día que esto de esta idea homérica, ¿no? De que cuando uno muere queda algo de nosotros que es como un recuerdo, que son las psikai, ¿no? Las almas en el Hades, que en lugar de que eso lo que produzca sea un sentimiento o un ánimo caído de contrición o de desesperación, lo que hicieron de algún modo fue celebrar las posibilidades de la vida, como diciendo, bueno, siendo esta una porción de tiempo que nos ha sido otorgada, no es pertinente pensar que se va a acabar, sino que lo pertinente es exacerbar sus posibilidades. Pero, como dice Heidegger, nosotros quizás podamos pensar eso, pensar todo este mundo detrás del mundo que crearon los griegos y vivieron los griegos. Para eso tienen ustedes un poeta, o sea, para poder acercarse, ¿cómo podemos decir? Acercarse o experimentar alguna cercanía con aquello vivido por aquellos griegos, tienen al poeta Herder, ¿no? Que vivió entre 1770 y 1845, creo, pero más de casi 40 años de su vida estuvo perdido, ¿no? O sea, los poemas de Herder, cuando ya llegaremos a ellos, lo que nos muestran de un modo vivo, inmediato, es una cercanía con aquello vivido por los griegos. Por eso es que este mismo filósofo, Heidegger, luego de los años 30, luego de haber escrito El tiempo, hay un giro en él. Y ese giro es, ya esto que yo debo decir, no puedo decirlo con el lenguaje de la metafísica, no puedo decirlo con el lenguaje del pensamiento filosófico. Es exigible una mutación y necesito cambiar de interlocutor. Mis interlocutores para esta nueva misión, podemos decir, van a ser los poetas Hölderlin, Trakl y Rilke, ¿no? Van a ser los tres poetas con los que él va, ya se nos está terminando el tiempo. Bueno, perdón, me fui a otra zona, pero esto sirve como para que podamos vislumbrar de algún modo la dimensión de lo que está en juego con los griegos y nosotros. O sea, somos contemporáneos de ellos. Si pensamos en las instituciones, en las maneras que tenemos nosotros de vivir, o sea, las instituciones las inventaron ellos. El arte lo inventaron, lo descubrieron ellos, lo pusieron a la luz determinadas posibilidades humanas, lo artístico, el deporte, las instituciones, está todo en germen en ese mundo griego. Bueno, se nos va el tiempo. Volvemos en unos minutos, ¿sí?